Ya. Bueno, buenos días a todos. Bienvenido a este conversatorio. Se llama De Cerro a Parque, logros y desafíos en la gestión municipal de los cerros islas como áreas urbanas naturales. Este conversatorio se enmarca dentro de la programación de la exposición Archipiélago Invisible sobre los cerros islas, que está todavía abierta en el Torreón Victoria, en el Cerro San Cristóbal. Ojalá hayan tenido la oportunidad de ir a visitarla. Y es una exposición desarrollada por la Fundación Cerros Isla con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, financiada a través de un Fondart. Y este conversatorio, la idea es poder compartir distintas experiencias desde la gestión municipal, de cómo estos distintos cerros islas se han ido transformando o están en este proceso de consolidarse como parques urbanos. Entonces, tenemos a 3 invitados desde distintos municipios que van a contar su experiencia y la idea es después generar una conversación para ir compartiendo, como decía antes, experiencias, consejos, y para que esto logre o ayude a otros municipios poder ir consolidando sus distintos cerros como parques. Cata, ¿pasáis a la siguiente? Bueno, esto está siendo transmitido también por el Facebook Live de la Fundación y después va a estar en las redes de la Fundación si es que quisieran repetirlo. Está siendo grabada la presentación. Entonces, como les decía, tenemos 3 invitados. Uno que nos va a hablar del proyecto del Cerro Renca, que es Gonzalo Evia. Después está Etienne Lefranc, que nos va a hablar sobre el proyecto del Cerro Renca. Y Karina Caviers del Cerro Navia. En Santiago hay de los 26 cerros, islas que hay, tenemos a 16 municipios y si es que uno lo ve ya a nivel eh, regional, hay más de 62 cerros, islas y a nivel nacional suman un montón, como que es una condición que se da por la geografía que tiene Chile. Entonces, varios de los otros invitados que van a estar presentes en esta conversación no son solamente pertenecientes a municipios de la ciudad de Santiago, sino de municipios también de otros territorios y lugares de Chile. Le voy a dar la palabra a Catalina Picón, quien es directora ejecutiva de la Fundación Cerro Isla, quien nos va a contar un poquito sobre la fundación y lo que hace la fundación. Luego va a estar la Catalina Valdés, que fue la curadora de la exposición Archipiélago Invisible, y luego a los distintos invitados para que presenten su experiencia en Cerro, y esta conversación va a ser moderada por Orlando Domingo, quien es el presidente del directorio de la Fundación Cerro Isla. Dale, Cata, te doy la palabra. Ya, muchas gracias, Fernanda. Antes de partir, agradecerle a todos los que nos están escuchando y a nuestros invitados especiales por haberse dado el tiempo de compartir esta instancia con nosotros, ya que es muy importante poder generar siempre sinergias con los municipios y los gobiernos locales. Yo voy a hacer una pequeñita presentación de la Fundación para que quienes no la conocen. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, reconocida por ser referente y garante de la transformación de los Cerro Isla como fuente de capital natural, cultural y social para toda la ciudadanía a través de la movilización y articulación de actores públicos, privados y de la sociedad civil. Y dentro de este contexto nosotros tenemos un propósito que lo hemos definido y fue actualizado este año, que es llevar adelante acciones y articular actores para consolidar los cerros islas como parques naturales urbanos con identidad, que pongan en valor la naturaleza y que aporten al desarrollo integral y equitativo de las personas, la comunidad y la ciudad. Todo esto para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y económicos asociados a las ciudades del siglo XXI. Como contaba Fernanda, les contaba a ustedes, en la región metropolitana existen cerca de 62 cerro islas,
pero nosotros nos hemos enfocado específicamente en 26 que se encuentran dentro del área urbana, ¿ya? Y en estos cerros nosotros hemos visto que tienen un gran potencial porque son elementos naturales dentro de una zona urbana y que tienen el potencial para solucionar el gran déficit que existe en la ciudad de áreas verdes y la desigual distribución que existe en el territorio. Asimismo, también hemos identificado que tienen un gran potencial para ser transformados en parques urbanos naturales, porque triplicarían el número de áreas verdes que existen hoy en día, lo que mejoraría sustancialmente la calidad de vida de las personas, ¿ya? Especialmente porque pueden proveer beneficios sociales y ecológicos relacionados, no sé, como la contaminación del aire, la captura de gases, entre otros, ¿ya? Nosotros hicimos el ejercicio de ver cuál era el gran aporte de estos cerros. Para esto identificamos que de estos 26 cerros isla existen cerca de 5.000 hectáreas que son terrenos disponibles para ser transformados como estos parques naturales. Y si fuesen incorporados dentro del sistema de áreas verdes de la región metropolitana, pudiésemos cortar esta brecha que existe o mejorar los índices de áreas verdes que existen actualmente en la ciudad. El año 2017 nosotros hicimos el levantamiento de áreas verdes que existen y identificamos que existen alrededor de 3,3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Y si nosotros incorporáramos estas áreas, estos cerros dentro del sistema de áreas verdes, pudiésemos llegar a 11,7. Todavía estamos como lejos de los estándares internacionales que dicen que debiésemos estar cerca de los 20, pero sí nos estaríamos acercando un montón. Y dentro de este contexto, nosotros proponemos una nueva manera de pensar estos cerros y los definimos como parques, o como en esta transformación de cerro-isla en área verde o para poder transformarlo o incorporarlo dentro de este sistema de áreas verdes, los pensamos como un parque natural urbano. Y proponemos este nuevo modelo con el propósito para poder generar un impacto social, ambiental y económico en la ciudad. Y en este sentido, dar cuenta que estos cerros se debiesen transformar o se debiesen consolidar con la menor cantidad de intervenciones posibles. Y la idea es poder trabajar con las comunidades vegetales no solamente por su valor estético, sino también por su valor ecológico, ¿ya? Y con el gran objetivo de poder contribuir a la protección de la naturaleza y el resguardo de la biodiversidad de estos territorios. Y para esto nosotros hemos definido una serie de lineamientos para poder transformar o lograr proyectar estos parques estos cerros en parques naturales, que son estos 8 que están acá punteados, con el objetivo principalmente, los hemos identificado para poder, por un lado, recuperar la flora y fauna existente, no hacer oídos sordos a nuestra como vegetación xerófita que existe en las distintas regiones. También que es necesario hacer intervenciones a modo de acupuntura para poder generar accesibilidad pública a estos elementos naturales, pero también lograr protegerlos y también poder generar parques que sean de bajo costo, de bajo mantenimiento, pero con el mayor grado de autosuficiencia posible. Y que se reconozcan y se pongan en valor su entidad natural y cultural, y esto dentro de un contexto de unos planes integrales que se puedan ir desarrollando en etapas. Un poco para contarles acerca de nuestro trabajo o las líneas que nosotros nos hemos ido especificando, como primer punto, acá nosotros desde la arquitectura del paisaje diseñamos proyectos de arquitectura del paisaje que sean integrales y de bajo costo, de bajo impacto, que ponen en valor los ecosistemas existentes,
También hacemos unos diagnósticos territoriales, diagnósticos que tomen en cuenta los distintos factores más importantes del cerro para poder generar lineamientos generales de estos proyectos asociados a la arquitectura del paisaje. También ofrecemos asesorías a organismos públicos, privados, en la evaluación, gestión y en la transformación de los cerros y en parques naturales urbanos. También creemos que es muy importante poder trabajar en la educación, específicamente la educación al aire libre. Para esto diseñamos, gestionamos y ejecutamos proyectos vinculados a la educación al aire libre y a la acción comunitaria en los cerros, incentivando siempre el uso de los cerros islas como aulas al aire libre. Y por último, nosotros nos planteamos como investigación en acción, donde desarrollamos investigaciones, publicaciones, seminarios y exposiciones que que contribuyen en la difusión y la idea es profundizar acerca de la importancia de la existencia de estos elementos naturales en zonas urbanas. Eso mayormente acerca de la fundación y bueno, muchas gracias. Gracias, Cata. Le doy la palabra a la Cata Valdés, quien fue la curadora y con quien estuvimos desarrollando este proyecto Exhibición Archipiélago Invisible. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan, a las personas que están viéndonos en el Facebook Live y también por aquí por el Zoom. Es un honor acompañar este trabajo de cerca de la Fundación Cerros Islas. Yo, como soy historiadora del arte, me aproximo a la naturaleza desde sus representaciones artísticas, artesanales y culturales en general, y es desde ahí que colaboré con la Fundación para trabajar en esta exposición, que va a estar abierta todavía algunos días más, hasta el 21 de diciembre, y que están todas y todos muy invitados a visitar en el Torreón Victoria del Parque Met, Cerro San Cristóbal. Cata, si puedes pasar a la próxima diapositiva, por favor. La exposición Archipiélago Invisible se instaló en este torreón, que es un espacio que no estaba bastante subutilizado en una de las cimas del Cerro San Cristóbal, y bueno, tiene la gracia de estar ocupando un lugar realmente histórico, un lugar patrimonial que contribuye un poco a construir esa historia de los cerros, que son parte de nuestra cultura, no solamente de la geografía, como decía Fernanda al comienzo, son también parte de la cultura metropolitana y obviamente de otras ciudades de Chile en donde se produce este fenómeno, en donde se dan estas colinas aisladas de las cordilleras, ¿cierto? Lo bonito de este lugar es que está construido a partir de la materialidad del propio cerro. Las rocas con las que fue construido este torreón vienen de las canteras del Cerro San Cristóbal, y nosotros quisimos recuperar esa dimensión estética de la piedra en los colores de la museografía. Si puedes pasar a la próxima, por favor. La exposición está compuesta por 3 círculos, de alguna manera recuperando esa idea de ascensión a un cerro, en donde en el centro está la maqueta de la región metropolitana, en donde se pueden ver las elevaciones de la cordillera de los Andes, de la costa y de los principales cerros isla que la componen. Rodeando esa maqueta están los 26 cerros islas que la Fundación ha estudiado con bastante profundidad, y convidamos a actores que conviven diariamente con el cerro, sean fundaciones, municipalidades, colectivos ciudadanos, investigadores, investigadoras que han tenido una relación cercana con el cerro, a escribir sobre él. Recopilamos además algunos objetos y de alguna manera con eso, junto con las fotografías de distintos artistas convidados, hicimos una especie de biografía de cada cerro. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Cata? Y en los muros perimetrales hicimos una serie de composiciones en donde están integrados a través de temas comunes la vida de todos estos cerros. Y con eso quiero destacar de nuevo esta idea de que Santiago tiene la suerte, y otras ciudades de Chile también, de contar con esta dimensión cultural de los cerros. Los cerros forman parte de nuestra cultura y están presentes en el imaginario de la representación de la ciudad desde muy temprano, desde su fundación básicamente.
Entonces hay imágenes que son recuperadas del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, hay imágenes artísticas, imágenes más tecnológicas que tienen que ver con las canalizaciones de aguas o las construcciones de ingeniería que se han desarrollado en torno a los cerros. Hay representaciones que tienen que ver con, realmente con la idea más poética del paisaje urbano, del paisaje natural y de su convivencia. Hay reflexiones en torno al uso de los suelos, uso de los cerros en relación a las prácticas científicas, como es la presencia de los observatorios astronómicos en varios de los cerros. En fin, hay un montón de ideas que también apuntan a la recuperación y a la restauración ecológica de los cerros, al uso que han tenido histórico como centros de plantación de monocultura o explotación para áridos, que son los casos de varios de los cerros que todavía tenemos que recuperar. El uso de algunos de los cerros como terminales de basura o vertederos irregulares, y eso también es una oportunidad hoy para ir recuperando. Y luego todo el uso más querido, digamos, de los cerros como parque, que es de lo que vamos a hablar hoy. De alguna manera la exposición resume los 10 años de la Fundación, anuncia una serie de desafíos y espero yo también que inspire a los habitantes de Santiago, a los visitantes de Santiago a apropiarse de esos espacios, a recuperarlos. Se pueden recuperar desde tirando semillas hasta simplemente recorriéndolos, conociéndolos, reconociéndolos. Y dándoles el lugar que se merecen, ¿no es cierto? Porque no es solo un lugar para humanos, es también el lugar para que la fauna y la flora recupere un espacio en la ciudad. Entonces los dejo a todos muy invitados y invitadas a conocer esta exposición, Archipiélago Invisible, esa idea de que estamos rodeados de cerros que no estamos viendo todavía. Y muy principalmente los dejo invitados a subir al segundo piso del Torreón, donde hay un mirador compuesto por el equipo de la Fundación Cerros Isla y el proyecto Miradores. Es un mirador que de alguna manera describe la vista panorámica que se tiene desde esa cima y desde el Torreón, y que recompone el paisaje de estos planos enormes de la cordillera con la ciudad y salpicado de los cerros y de los ríos Maipo y Mapocho entre medio. Esa es la invitación, y quedo feliz de poder escuchar las presentaciones que siguen a continuación. Algunas de ellas están, o sea, todas las tres están integradas en la exposición, así que bueno, felices de escuchar también los comentarios y las preguntas de quienes nos acompañan. Gracias. Muchas gracias, Cata. Y hilando con eso, sí, uno de los grandes desafíos es el cómo transformar estos cerros en parques naturales urbanos, y por eso esta conversación, porque hay distintos desafíos que los mismos municipios deben absorber para poder tratar de impulsar esta idea, que como idea suena, o sea, muy bonita, pero después su implementación de cómo estos cerros se vuelven públicos o generan accesibilidad pública, cómo pasan a ser parques naturales dentro de la ciudad. Es como la gran pregunta por temas de propiedad de suelo, de recursos, de agua, etcétera, etcétera. Bueno, y esa es como la idea de tener esta conversación ahora, así que le doy la palabra a Orlando, quien va a guiar la conversación de los tres panelistas invitados. Orlando. Gracias, Fernanda. ¿Qué tal todos y todas? Un gusto estar con ustedes. Bueno, yo llevo ya más de 6 años trabajando con la Fundación, de los 10 que tiene, y la verdad es que ha sido un trabajo muy interesante, personalmente muy gratificante, en esta Fundación sin fines de lucro, en que estamos buscando lo que dice Fernanda, Cata, ¿cierto? Las Catas, las Catalinas. Yo solo quisiera darle, en fin, la palabra a Karina Caviedes, a Gonzalo Evia y a Etienne Lefranc, que nos van a hacer una presentación. Luego habrá tiempo de conversar.
quería hacerle una breve reseña de quién es Karina Caviedes. Ella es arquitecta de la USACH del 2014. Fue hito en proyectos de reconstrucción y reparación de la Villa Portales del 2015, y ha sido formuladora de proyectos en la SECPLAC de Cerro Navia desde el año 2016 hasta el 2019, y actualmente es asesora urbanista de la Municipalidad de Cerro Navia a la fecha. Y una de sus tareas, digamos, ¿cierto?, más importante es, bueno, es el tema de cómo recuperar el Cerro Navia para la municipalidad. Karina nos va a contar sobre eso. Gonzalo Evia, arquitecto de la Católica, diplomado en Planificación Urbana Integrada, jefe de proyecto de la SECPLAN de la municipalidad desde el año 17, y estuvo a cargo del Parque Observatorio Cerro Calán, del plan de mejoramiento del Parque Padre Hurtado, del nuevo Parque Cerro Colorado, de la ciclovía, en fin, de todo lo que es el urbanismo táctico que ha implementado la Municipalidad de Las Condes. El nuevo parque del departamento, o sea, es el actual, jefe del Departamento de Vivienda y Espacio Público de la Municipalidad de Las Condes. Hoy día su tarea está muy fuerte en el tema de espacio público y vivienda. Y está a cargo de los nuevos proyectos urbanos del desarrollo del plan estratégico de vivienda para la comuna. Gonzalo nos va a mostrar, entiendo yo, el proceso, ¿cierto?, del Cerro Calán, en el cual la Fundación estuvo involucrada. Etienne Lefranc, diseñador industrial de la Universidad de la UNAP, el 2005, y arquitecto UC el 2011. Cofundador de la Fundación Cerro Isla, exdirector ejecutivo de la Fundación Cerro Isla. Fue Etienne quien me convidó a participar como director hace varios años atrás. Desde el 2019 a la fecha, ¿cierto?, el jefe del programa del Diplomado de Arquitectura y Accesibilidad Universal de la PUC, y desde el 17 a la fecha es director ejecutivo del Parque Metropolitano Cerros de Renca, de la Ilustre Municipalidad de Renca. Los dejo primero entonces con Karina. Bienvenida, Karina. Esperamos tu presentación. Cada uno va a hacer una presentación y después vamos a tener un conversatorio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, contarles que actualmente el Cerro Navia sí está catalogado como un parque. Este es uno de los cerros islas más pequeños de la región metropolitana, ya que, bueno, alcanza los 511 metros sobre el nivel del mar, encontrándose de cierta manera bien integrado en lo que es la trama urbana. Entonces, esto sumado a que es un bien nacional de uso público, está mantenido por la municipalidad. El cerro se encuentra ubicado entre las calles Mapocho y Neptuno, que son vías estructurantes de la comuna de Cerro Navia, y a su vez está rodeado por Lo López, la calle Cerro Navia y Lo Moro. El cerro, bueno, cuenta con una superficie de casi 2,8 hectáreas, por lo que le da el carácter de ser uno de los cerros más pequeños. Contarles además que bueno, el Cerro Navia tiene una historia bien entretenida, que en tiempos pasados recibía el nombre de Cerro de la Huaca, lo que es asociado a que alguna vez en este lugar existió un centro ceremonial preincaico, lo que también le dio el límite del territorio habitado por indígenas. Contarles que bueno, existen estudios que indican que el Cerro Navia se ajustaría a los trazados de líneas sacras en el plano del Valle del Mapocho. Y también que además se habla de que el camino del Inca por la zona urbana de Santiago incluiría una ruta que conectaba hacia este parque, hacia este cerro. Bueno, también fue que en tiempos coloniales una familia de apellido Navia compraron extensos terrenos en esta zona y donde se emplazaba este cerro, denominado de esta manera, esta colina se denominaba
Cerro de Navia. Por esto que, bueno, más adelante la comuna de Cerro Navia adquiere el nombre de este cerro, porque a raíz de la división de Barranca en 1981, esto de acuerdo, adquiriendo el nombre de este hito geográfico en el lugar. En sí ya el parque cuenta con 4 accesos, uno por la calle Cerro Navia, otro por la calle Lo López, uno que es de los más principales, que por la avenida Mapocho, y por la avenida Neptuno. Actualmente el Parque Cerro Navia posee cerca de un 50% de áreas verdes, donde para el año 2018, de acuerdo a un catastro que se realizó, el parque contaba con 392 árboles, que bueno, tiene acacios, espinos, pimientos, quillay y aromas, dentro de los que más existen, pero alrededor de 50 de estos árboles se encuentran en un estado fitosanitario bastante malo. Es por eso que durante el año 2021, gracias a trabajos con la comunidad y el departamento de ornato de la municipalidad, se realizaron una plantación de 30 árboles, y luego a través del programa de arborización de CONAF, unos 74 árboles más. Con esto ya estaríamos rodeando cerca de los 500 árboles en este parque. En relación a las circulaciones que tiene este parque, existe una que es la principal, que es la que parte inicialmente desde Neptuno y bordea lo que es una copa y una multicancha que existe en el parque. Y también existe una circulación secundaria que une otros programas que se encuentran dentro del parque, pero que no han sido muy bien desarrollados. Contarles también que existen juegos infantiles, aquí existen 2 áreas, pero que estos tienen muy pocos juegos, que son principalmente modulares, que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, pero no han sido renovados. Uno de los íconos de este parque es que en su cima existe una copa de agua andina. Estas, bueno, se encuentra en este lugar antes de la creación de la comuna de Cerro Navia, está más o menos desde el año 1958. La que, contarles que sí, aún está activa, o sea, en cualquier momento es posible volverla a ocupar, por eso aún existe en este lugar. Y uno de los lugares más utilizados de este parque a lo largo del tiempo ha sido una multicancha que tiene una gradería. En este lugar se han realizado varios eventos municipales, y uno de los más importantes que se realizaba durante el verano es el Teatro en el Cerro. Aquí fueron muchos teatros por Teatro 1000, se realizaron muchos eventos. Actualmente es mucho más difícil por la situación en la que se encuentra este parque. Ya que el parque, si bien ha presentado por varios años un alto nivel de deterioro y una baja cantidad de equipamiento, lo que genera se ha transformado en ciertos lugares como un foco de inseguridad. Por esto que la municipalidad postuló al gobierno regional para el financiamiento del diseño de un proyecto de mejoramiento de este lugar, obteniendo los recursos necesarios para poder desarrollar este diseño integral del parque. Este proyecto comenzó en el año 2018 y se llama Mejoramiento Integral Participativo Parque Comunal de Cerro Navia. Este proyecto tiene una magnitud de aproximadamente 3,27 hectáreas, que aumenta el área que posee el cerro, porque se incluye las aceras colindantes a este parque. Bueno, este proyecto podría llegar a beneficiar a más de 26.000 habitantes dentro del área de influencia que se calcula para este tipo de proyectos de la comuna de Cerro Navia y Quinta Normal, ya que este es un parque que colinda con la comuna de Quinta Normal, por la calle Neptuno. Bueno, el costo de esta inversión es bastante elevado, llega a más o menos a los 4.700 millones de pesos, pero el que estamos postulando es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y a la fecha no hemos logrado obtener un financiamiento. Sí obtuvimos durante el año 2020 la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social. No hemos
podido avanzar mucho más allá para obtener los recursos para poder llegar a ejecutar este proyecto. Bueno, contarles que el desarrollo de este proyecto se realizaron amplias jornadas de participación ciudadana que fueron divididas en 4 etapas, desde octubre de 2018 hasta junio de 2019, para obtener la aprobación final de la comunidad. Sumado a esto, se realizaron también jornadas con los niños de los colegios colindantes para obtener sus apreciaciones del lugar, y también encuestas en la municipalidad. Este proyecto cuenta con, se rescata la circulación principal del parque de las que le hablaba a un comienzo, que tiene una accesibilidad universal y a su vez suma un sendero multipropósito. Junto a este sendero también existe una circulación secundaria que esta vez está proyectada en Maicí. A su vez, el proyecto rescata y mantiene sus cuatro accesos, donde se potencia el que es hacia el lado norte por la calle 4 de septiembre, que actualmente es un foco, es muy inseguro, es una calle sin salida, y se abre para conectar desde Los López hacia la calle Cerro Navia. Existe también, se incluyeron módulos de administración y servicios higiénicos, una zona de picnic, áreas de juegos infantiles, donde se rescata lo que es la cota que tiene el proyecto. Se realizan miradores, se potencia la zona de la multicancha y el anfiteatro, existen zonas deportivas, una plaza del sonido, más adelante les voy a comentar, y módulos de camarines y bodegas junto a la multicancha. El mejoramiento de este parque fue proyectado como un recorrido sensorial con 5 estaciones. En cada uno de estos lugares encontraremos situaciones en donde el visitante podrá interactuar y vivir situaciones relacionadas a cada sentido. Existe una plaza del sonido en la cual se rescata y se aprovecha la reutilización del agua y el sonido generado por el desplazamiento de estas. Luego, un área de picnic que tiene a su alrededor árboles frutales relacionando esto con el gusto, siguiendo por el tacto con un recorrido sobre las copas de los árboles a través de plataformas proyectadas. Por otra parte, también se encuentra un jardín botánico, donde se relacionaría directamente con el olfato, y finalmente una explanada en la cima del cerro que cumple la función de mirador. Quiero contarles que el mejoramiento a través de este proyecto rescata mucho de lo que actualmente tiene el cerro, y se mejora así puntualmente lo que es la accesibilidad, ya que actualmente no posee nada, no es posible desplazarse incluso para cualquier persona fácilmente por este parque. Por eso que rescatamos y se proyectan varias circulaciones accesibles. Bueno, contarles que, se entiende que la falta de un espacio público de calidad genera una inseguridad en la población del área de influencia de este parque. Entonces es aquí donde el uso de este lugar es un factor clave para poder darle vida a este lugar. Y la falta de estos espacios genera aspectos negativos factores negativos a los habitantes. Y lo que busca el proyecto de mejoramiento de este parque, del Parque Cerro Navia, más que mejorar lo que es el área verde, es mejorar la calidad de vida del vecino. Generar actividades fuera del hogar, no tener que estar tan encerrados en sus casas, generar la reunión social, y principalmente una de las cosas que más nos pidieron es aumentar la seguridad en el entorno de este parque. Y así generar esa apropiación del lugar por parte de la comunidad. Bueno, esperamos que llegar a un buen puerto con la obtención de los recursos de este proyecto. Si bien no es muy barato, es costo bastante elevado, es un punto que icónico en nuestra comuna, le da el nombre a Cerro Navia. Entonces, es un parque que la comunidad lo espera. Si bien en Cerro Navia se está generando el Parque Mapocho Río,
Esto da hacia el costado norte de la comuna, que es hacia el sur-oriente, está quedando sin áreas verdes. Entonces este parque vendría a mejorar lo que necesita la comunidad. Gracias, Karina. Quizás antes de pasar donde Gonzalo, un par de preguntas que no las vamos a ampliar a más gente, sino que es como para complementar tu propuesta, o sea, tu planteamiento. Cuéntanos qué otras alternativas han visto al financiamiento, digamos, porque aquí está claro que ustedes han desarrollado a lo largo del tiempo, ¿cierto?, la elaboración de un proyecto con participación ciudadana. Me imagino que han recogido todos los requerimientos y los deseos, digamos, de la población en el proyecto que están planteando, digamos, ¿cierto?, que es un parque más urbano, digamos, este es un cerro más urbano, pero ¿han visto otras alternativas para ir financiando que solo el FNDR? ¿Cómo ves tú las posibilidades ahí? Mira, ha sido bastante complejo, porque es alto el costo que, como les contaba, de la ejecución de este parque. Entonces, se ha estudiado si es que es posible verlo con una mezcla de público-privado, pero como ha sido bastante difícil, sigue siendo apuntado a postulaciones a fondos públicos. ¿Etapas? ¿Han revisado la posibilidad que se hagan etapas y no en una sola licitación, sino que se vaya haciendo por etapas? ¿Este mismo proyecto es una alternativa a esa? Puede ser una alternativa, pero siempre que ya no se enmarque dentro del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya que tendríamos que modificar claramente el proyecto y la postulación. Entonces eso nos afectaría en un futuro a lo que si pudiésemos llegar a obtener esos recursos. Pero sí se estudia, tal cual como en otros proyectos que lo hemos dividido por etapas, poder ejecutar esto, sobre todo lo que es, bueno, las plantaciones y las circulaciones, la accesibilidad. De verdad que es terrible en este parque. Es muy difícil para muchos caminar dentro de él, aparte de lo inseguro que llega a ser. O sea, esa sería una de las prioridades, ¿eh? O sea, la circulación y la accesibilidad. Sí, Oye, vamos a conversar un poco más después de estos temas, cuando veamos el resto de las presentaciones. Así que pasamos a Gonzalo, quien nos va a relatar sobre, ¿cierto? Entiendo principalmente el Cerro Calán, pero los otros también proyectos de la municipalidad. Perfecto. ¿Se ve? ¿Sí? Se escucha y se ve. Perfecto. Ya, primero que todo quiero agradecer esta invitación de la Fundación Cerro Isla y además también saludar a los demás invitados. Quisiera comentarles, como comentaba hablando, cuál ha sido nuestra experiencia respecto a la gestión de este Parque Observatorio Cerro Calán. La primera pregunta que nos hicimos fue cómo transformar este cerro en parque. Este es un cerro que es parte de los 26 Cerro Islas de Santiago, es uno de los 4 Cerro Islas de la comuna de Las Condes. Como se puede ver en la imagen, está inserto en una trama urbana de carácter residencial, con muy buena conectividad, cercano a grandes avenidas, a pocos metros del metro y el transporte público, cerca de equipamientos urbanos, de colegios, lo cual lo hace el candidato perfecto para convertirse en un parque natural urbano. Y ese desafío fue el que nos planteamos hace un poco más de 4 años, y aquí yo les quiero contar básicamente cuáles han sido los principales aprendizajes que hemos tenido en base a esta gestión. Y nosotros, si tuviéramos que resumir lo que ha sido la gestión del Cerro Calán en 3 puntos, serían estos 3 aprendizajes claves que hemos llamado. El primero creemos que es fundamental, quizás el más importante de todos, que es la colaboración y la asociatividad. La recuperación de un cerro o un proyecto de esta escala, la verdad es que es una tarea titánica y es imposible llevarla a cabo solo. Y como municipalidad nos dimos cuenta de eso desde el principio y teníamos que buscar colaboración y asociarnos a otros actores para poder llevar esto a cabo.
Lo primero es comentar que el Cerro Calán, para los que no saben, es un cerro que en los años 50 pasa a manos de la Universidad de Chile, donde se instala el Observatorio Astronómico Nacional en la cumbre, donde actualmente funciona también el Departamento de Astronomía, y pasa a ser, en el fondo, parte de la infraestructura de la Universidad de Chile. Por lo tanto, pasa a ser un cerro de carácter privado, donde la municipalidad no tiene nada que hacer y en el fondo es privado. Y esto con el tiempo, bueno, esto tenía un compromiso también de transformarse en parque, que por diversas razones no se llevó a cabo, pero en el tiempo, básicamente en los últimos 60 años, este cerro funcionó en su cumbre, pero todo el resto de las laderas quedaron básicamente como un sitio eriazo, botado, y eso generó una serie de problemas, como la erosión del cerro, obviamente el desgaste de toda su cobertura vegetal, malos usos y una serie de riesgos también como incendios, microbasurales y malos usos que se fueron dando en el tiempo. Entonces, como municipalidad, cuando nos ponemos como meta transformar este cerro en parque, lo primero fue sentarnos en una mesa con los dueños del cerro, que era la Universidad de Chile. Y quiero mencionar eso porque la verdad es que dentro de todo el tiempo que llevamos ha sido una de las gestiones que nos tomó más tiempo, lograr un convenio de colaboración con la Universidad de Chile. Finalmente llegamos a puerto, perdón, no me pasó la mina, ahí sí, ¿se ve? Llegamos a puerto el año 2019, firmamos un convenio con la universidad, que no fue fácil porque tenía que buscar los objetivos de ambas instituciones. La Universidad de Chile no puede tampoco estar entregando sus terrenos a cualquier institución, por muy loable que sea el fin, y logramos este convenio que básicamente buscaba transformar esto como un espacio público, que era uno de los objetivos de la municipalidad, pero también convertirlo en un lugar en un espacio para la educación, para el desarrollo científico, para la recuperación de áreas verdes, que también eran objetivos que buscaba la Universidad de Chile. Y una vez teniendo esto, teníamos este convenio, pero teníamos el cerro básicamente a disposición, un lienzo en blanco. También nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo nos enfrentamos ante este desafío de recuperar 52 hectáreas solos? Y sabíamos que no podíamos hacerlo y buscamos los mejores socios. Y ahí aparece también la idea de externalizar el diseño, de hacer un llamado a un concurso público nacional para buscar a los mejores arquitectos, diseñadores del paisaje, paisajistas, que pudieran entregar sus ideas. Y obviamente este concurso también buscamos asociarnos con los mejores, y que claramente era la Fundación Cerro Islas, que eran los que habían puesto el tema en la opinión pública y los que tenían más experiencia en este tema, y coorganizamos este concurso para buscar el diseño para el Parque Observatorio Cerro Calán. Esta experiencia fue muy gratificante y fue muy sorprendente, la verdad, porque una vez que se lanza este concurso, nos encontramos con más de 100 grupos inscritos, interesados. Tuvimos que separar las visitas a terrenos por temas de aforo, porque era demasiada la gente que quería ir, y mucha gente y destacados arquitectos, paisajistas que querían proponer sus ideas para mejorar el Cerro Calán. Esto finalmente derivó, bueno, además, pensando también en estar acompañados como de las mejores personas, o este tema de la colaboración, tuvimos un jurado muy diverso, compuesto también por miembros de la municipalidad, miembros de la Universidad de Chile, miembros de la Fundación Cerro Islas. Este jurado también lo lideró Orlando Mingo, el Parque Metropolitano, con su director Martín Andrade, paisajistas e ingenieros forestales, lo cual también nos permitió evaluar esto de una manera más transversal. Y derivó finalmente en un resultado con más de 52 propuestas de proyectos, con 5 finalistas. Esto también tuvo bastante exposición en los medios y en distintas exposiciones también en el espacio público. Y finalmente el grupo ganador fue la oficina Hadwe Livingston, Arquitectura y Paisaje, que propusieron en el fondo un proyecto que ponía en valor la condición natural del cerro, su condición de mirador. Buscaba también rehabilitar el suelo, consolidar los senderos, la rehabilitación ecológica a través de una acupuntura del paisaje, como se puede ver aquí. Perdón, que no tengo problemas con... Ahí sí. Y básicamente buscaban una estrategia paisajística que era recuperar y regenerar el cerro a través de estos nodos de la biodiversidad, que básicamente eran
estas zonas de boscosas de especies nativas, con diversas especies, árboles y arbustos, que permitían también regenerar el cerro de manera mucho más eficiente. Además, obviamente, esto además está acompañado de un programa cultural, educativo, que permitía que el cerro mantuviera también su carácter astronómico. Eso como primer punto, el tema de la colaboración y la asociatividad para poder llevar a cabo esta tarea. La segunda, y también fue un gran aprendizaje, fue la importancia de poner la primera piedra. Este cerro que estaba abandonado, sabíamos que teníamos que tomar alguna acción y no podíamos dejar pasar tanto tiempo para tener el proyecto, para licitarlo, para conseguir los recursos, para que quizás pasaran 5 años y quizás en eso cambiaran las autoridades y se cayera el proyecto. Este era el cerro hace 2 años atrás, tenía un camino cortafuego, donde la gente lo usaba regularmente para caminar, pasear, andar en bicicleta, etcétera, pero entraban por cualquier parte y dijimos, hagámonos cargo de esta situación mientras se desarrolla el gran proyecto de parque, y se tomó la decisión de consolidar este sendero de 2 kilómetros como un camino de cintura, con un diseño que se elaboró desde la municipalidad, un diseño bien sencillo, que básicamente era un sendero de maicillo con confinado solerilla, con 4 miradores, y una zona de pasarela de estructura metálica en las zonas de mayor pendiente. Y paralelamente, mientras se desarrollaba el concurso, se licitó y se construyó este sendero. Aquí tenemos algunas fotos de la construcción, ahí están estos pernos de anclaje, que también fue un aprendizaje, que evitaba en el fondo poner fundaciones de hormigón en el cerro. Y finalmente esto se termina inaugurando en junio de este año. Para nosotros fue bien sorprendente, en un horario bien acotado. En esta época estábamos en fase 2, por lo tanto teníamos horarios bien restringidos de uso los fines de semana. Y este es el día que lo abrimos, esta foto a las 7 de la mañana. Para nosotros fue una sorpresa porque se llenó de gente, muy motivada por conocer este cerro y este nuevo sendero. Y la verdad es que la recepción del público fue muy notable. La gente llegaba a recorrerlo, se dio además un ambiente muy familiar, y empezaron a recorrer este sendero, que además permitía también empezar a conocer, a aprovechar estas vistas y empezar también a observar el cerro en sus distintas épocas del año. Aquí aparecen algunos de los miradores. Aquí aprovecho de agradecer también a Proyecto Miradores, que nos ayudó a la elaboración de esta señalética. Y ese creemos nosotros que fue el proyecto detonante que nos permitió como poner esta primera bandera en el cerro, hacernos cargo también de su seguridad y dar los primeros pasos en su mantención y operación. Y por último, creemos que otro gran aprendizaje, y esto ha sido ya de los últimos meses, ha sido el involucrar a la comunidad. Finalmente, los usuarios son los que mejor conocen el cerro y el territorio, y es clave involucrarlos desde el primer momento. Y aquí quizás me salgo un poco de la parte más arquitectónica y paisajística, pero este ha sido un elemento fundamental para nosotros, el tema de las redes sociales y este canal de comunicación directa con los vecinos, que ha sido este Instagram del Parque Cerro Calán, que ya tiene más de 7.000 seguidores, y la verdad es que nos ha permitido una comunicación no solamente para nosotros dar avisos, sino que también para saber constantemente las dudas del público, las preocupaciones, los problemas que se dan en el cerro que nos alertan constantemente. Luego tuvimos, bueno, esta fue quizás una experiencia más, un porrazo o más traumática al principio, que fue esta apertura prematura, que fue en horarios bien acotados al principio, y fue el tema de los autos. Nosotros cuando abrimos el cerro, toda la gente pretendió llegar en auto, y esto empezó a generar problemas también con los vecinos y reclamos. Nosotros en ese momento armamos una especie de mesa con los vecinos, nos sentamos a revisar posibles soluciones, y se decidió cerrar calles, instalar este sistema de buses eléctricos en los fines de semana, que sigue funcionando hasta el día de hoy, lo cual también permitió amortiguar un poco los efectos como negativos que también podía generar el exceso de usuarios en el cerro. Y la verdad es que hasta el momento ha funcionado bastante bien en los horarios de mayor colapso. El equipo de Javiera Jadwe y Paula Livingston, Lizette Mersey, que han estado desarrollando el proyecto ganador, han tenido una participación constante también con los vecinos y los usuarios del parque, lo cual ha sido muy gratificante también, y nos ha entregado muchas herramientas para ir mejorando este proyecto en el que estamos trabajando.
Hemos tenido además actividades, ahí sí, hemos tenido actividades también con la comunidad, como por ejemplo talleres de flora y fauna, donde mucha gente interesada en conocer cuáles son las especies que están en el Cerro Calán y que vamos a rehabilitar. Una jornada de plantación, donde hicimos una primera plantación de estos nodos de la biodiversidad que propone el proyecto, y esto fue hace unos meses, y la verdad es que el resultado que tenemos ahora es estas fotos son de esta semana, donde estas especies como quebrachos, huinganes, chaguales, quillá y peumo, ya han empezado a crecer y a florecer, lo cual también nos tiene muy, muy contentos, como una primera etapa de consolidación del cerro. También hemos descubierto interesados en el tema de la geología, un tema que para nosotros era totalmente desconocido. Aquí también conocimos también a una organización que se llama Geología Urbana, a Juan Luis Aravena, que la lidera, y se hicieron estos talleres para mostrar cuál es la geografía de la región metropolitana y también cómo está compuesto el cerro. Colecta de semillas, aquí ya nos estamos preparando para la gran plantación que vamos a tener en el proyecto y necesitamos empezar a recolectar las semillas de las especies endémicas del cerro, y para esto también la comunidad ha participado activamente, y obviamente esta actividad ha sido liderada también por Lisette Mercis, que es del grupo ganador. El tema de las bicicletas también, se están proponiendo nuevos senderos y rutas para bicicletas mucho más acotadas, que no erosionen el cerro, y para esto nos juntamos con los que más saben, que son los usuarios del cerro y expertos en mountain bike, que nos ayudaran a definir y a diseñar de mejor manera estos senderos. En resumen, estos son como nuestros 3 aprendizajes claves de lo que ha sido este proceso: la colaboración y asociatividad para sacar adelante un proyecto de esta escala, el tema de la importancia de poner la primera piedra o clavar esta primera bandera para hacernos cargo de este territorio, y finalmente involucrar a la comunidad. Eso. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, súper interesante el ejemplo, ¿cierto?, del Cerro Calán, donde bueno, tú destacas el tema, ¿cierto?, de que aquí lo primero el trabajo más difícil fue lograr el acceso al público, digamos, al cerro, ¿cierto? El trabajo de poder cerrar con la universidad, ¿cierto?, un convenio. Que ese es uno de los desafíos más grandes que en general tienen los cerros islas, digamos, que casi un 80% de los cerros son privados, y el acceso público es informal, básicamente. Entonces, uno de los grandes temas, ¿cierto?, que seguramente conversaremos después, yo creo que es el tema de lograr formalizar el acceso público, ¿no?, de alguna manera, a todo el resto de los cerros. Esa es una de las claves. Etienne, usted tiene la palabra. Buenos días, Orlando. Buenos días a todos y todas. Primero, dar las gracias mientras cargo la presentación por la invitación, y muy buenas las presentaciones de Cerro Navia y Las Condes. Vamos a ver esto para poder compartir el caso de Renca. Entonces, me avisan por favor si ven bien. Ahí estamos, ¿cierto? Sí, está perfecto, sí. Escucha y se ve. Mira, yo voy a tratar de avanzar bien rápido. Creo que Gonzalo dio con muchas claves respecto como de los aprendizajes, ¿cierto?, en su exposición. Y creo que vamos a ir un poquito más rápido para llegar a tiempo. Primero, poder contarles que el contexto del Cerro Renca son cerca de 839 hectáreas, estamos hablando de un cerro que es pericentral, está dentro del anillo Américo Vespucio, en una comuna que tiene al menos 5 grandes carreteras que lo cruzan, como General Velázquez, Costanera Norte, la 5 Norte, Américo Vespucio, y se repite esta condición, en este caso de la comuna, de una comuna un poco insular, que tiene unos bordes muy marcados que
la segrega muchas veces de la conexión que pudiera tener con otras comunas del sector. Del cerro, de los cerros de Renca, porque son alrededor de 4 cumbres, 5 cumbres, el municipio es propietario de cerca de 300 hectáreas dentro de lo que corresponde a su administración, y que es la foto que vemos del lado sur, ¿no es cierto?, del parque, conformado por el Cerro Colorado, el Cerro Renca y el Cerro Los Ruiz. Dentro de esto, que es la parte como de administración de la municipalidad, que tiene un porcentaje de privados y de, obviamente, terrenos municipales, que luego vamos a ver su distribución, está el tema de las pendientes del cerro. El cerro tiene un porcentaje pendiente muy alto, son cerca de arriba del 40% en un 80% de todo el perímetro, que son las zonas que ven de color más naranjo y rojo, y las que son más amarillas y verdes son las de menor pendiente, que son muy bajas. Estamos hablando de la tercera cumbre más alta de la ciudad, después del Cerro Laguirre y el Cerro Chena, que tiene unas vistas en 360 grados, permitiendo ver un poco el valle de los Andes, y cuando está despejado se ve angostura hacia el sur. Como decía la colega de la Municipalidad de Cerro Navia, nosotros también tenemos algunos vestigios de presencia incaica en el Cerro Renca, principalmente por los escritos de don Rubén Esteber, específicamente Mapucho Incaico Norte, donde se describen que la mayoría de las rutas que tenían los incas hacia el Cusco salían desde el Cerro Renca hacia el norte, ¿ya? Y también hay varias como relaciones entre el Cerro Chena, descubrimientos de la Plaza de Armas, y ahora me entero que, no me cabe duda, la vinculación con Cerro Navia, que está tan cerca, ¿cierto?, de este cerro que era uno de los apus más relevantes para ellos. Para poner un poco en contexto también, este cerro que se ve tan pelado, tan amarillo desde la carretera, sobre todo cuando uno va hacia el aeropuerto, regresa al aeropuerto, tiene una gran biodiversidad dentro de él. Y acá quiero resaltar el trabajo de unos chicos de Renca, que se llama Renca Nativa, y estas son algunas de las especies que uno puede observar en el cerro, tanto en flora y fauna, ¿ya? Entonces tenemos un cerro que, si bien se ve bien deteriorado y con una alta uso antrópico, degradación, es un cerro que, a pesar de eso, tiene aún gran cantidad de biodiversidad. Volviendo al tema de los lotes, digamos, de administración municipal, nosotros tenemos que, en verde claro, es lo que administra la municipalidad, son cerca de 200 hectáreas, más un lote que está a la derecha, que es una empresa privada, que es Harsen, que son cerca de 100 hectáreas. Como para poner un poco en contexto, la Municipalidad de Renca, en el concurso que realizó la Intendencia en 2014, sacó el segundo lugar, ¿ya? Y esto permitió como posicionar a Renca en el imaginario colectivo, ¿no es cierto?, en donde el gobierno regional había asignado un primer lugar a los cerros de Chena, y este había quedado en un segundo lugar. Y obviamente los cerros de Renca son muy conocidos por el cartel que tenían su cerro, que era el Renca la Lleva, etc. Y hubo mucho tiempo como de una pausa desde ese segundo lugar hasta que llegara la administración del alcalde Claudio Castro para retomar los temas de la creación del parque. El año 2017, cuando partimos de este tema, nos juntamos con el Centro de Inteligencia Territorial de la Adolfo Ibáñez, liderado por Luis Valenzuela, y se hizo un estudio de accesibilidad a metros cuadrados de áreas verdes, con una metodología que tiene que ver con lo que les voy a mostrar acá, que en rojo que están las áreas verdes, un poco parecido a lo que mostraba Catalina Picón al inicio, pero tiene que ver con cuán cerca estoy de un área verde metropolitana importante. Según el PRMS del 94, los cerros de Renca, en particular Colorado y Renca, están grabados como parque metropolitano. Entonces decidimos incorporar esta área para hacer la medición, y nos dimos cuenta de que al convertir este parque consolidarlo más bien como parque y hacer un plan fuerte de restauración ecológica, podíamos aumentar la cantidad de áreas verdes y pasar de los 1,6 metros cuadrados de accesibilidad a casi 2,66, lo cual nos posiciona en ¿cómo decirlo?, en comunas como San Miguel y Quinta Normal, que tienen bastante más áreas verdes que las que tiene Renca actualmente. Luego de tener ese contexto, ¿cierto?, viene el tema de qué hacemos primero. Y ahí claramente la participación ciudadana era un eje muy relevante.
necesitábamos involucrar a la comunidad, veníamos de un periodo en donde el tejido social se rompió bruscamente, entonces necesitábamos generar confianza para poder restituir y entender muy bien qué es lo que por una parte quería la gente, y que se generaran, como decía, las confianzas para poder trabajar en conjunto con la comunidad. Y este fue un proceso que duró cerca de 8 meses, que lo trabajamos, ahí retomo lo de la colaboración, lo trabajamos con la Fundación Urbanismo Social, donde se recorrieron junto a 20 comunidades distintas colindantes al cerro, el cerro, levantando miedos, beneficios, historias que tenían en torno a él, se hicieron catastros en distintos puntos de la comuna, poniendo los sueños que tenían los vecinos, y luego entramos al proceso de participación más dura, en donde se hicieron cerca de 8 encuentros, que después fueron sistematizados por Urbanismo Social, y ahí invitamos a la oficina de Teodoro Fernández con Lion Boch Martich a participar de la creación del Plan Maestro, con 3 ejes muy claros, que era uno, la recuperación, o sea, el mejoramiento de borde. Tenemos un borde muy fragmentado en los cerros de Renca, lugares donde hay tomas muy grandes, calles de tierra que están como en el año 80 todavía, zonas de tráfico de drogas, un borde muy complejo. Después tenemos un tema que salió como segundo eje, que fue donde aparecieron los jóvenes en el proceso de participación, que era el tema de la recuperación ambiental, lo que incluía un plan de reforestación en quebradas, un centro ambiental de agricultura, compost y reciclaje, un vivero metropolitano. Y por último, el tercer eje tenía que ver con todo el equipamiento comunitario que los vecinos querían para el parque, en donde salió mucho el tema del referente del Parque Metropolitano, ¿no es cierto?, de Santiago, pero que con la inquietud de que querían que este se mantuviera como de una manera más natural, digamos. Y ahí fue clave poder seguir un poco los lineamientos que nos daba la misma geografía del cerro, en la cual, si se fijan, ahora la imagen que voy a mostrar, que es el plan maestro, tenemos una fuerte como agrupación y concentración del equipamiento urbano para el parque en la parte más baja o más plana del cerro. Y lo que se deja hacia arriba más bien es una red de senderos y miradores que permite el recorrido de este parque, que obviamente va asociado con los temas de reforestación que pidieron los mismos vecinos. Entonces aquí vemos una especie de bahía, ¿cierto?, que tiene gran cantidad de equipamiento, y para que se entienda un poco más claro qué tipos de proyectos hay, qué cosas aparecieron en el plan maestro, tengo esta lámina que muestra un poco el tema de los nuevos accesos, dónde está el espacio comunitario, dónde estaría ubicado el vivero, cuáles son la cantidad de miradores relevantes que hay, ¿no es cierto?, con los circuitos de sendero, etc. Y dónde está ubicada en el fondo la municipalidad y la relación con todo el borde sur, que es el río Boch. Gobernanza y gestión de recursos. Teníamos un plan maestro, ¿cierto? Teníamos un etapamiento de los proyectos, había una primera... ¿cómo se dice? Impulso por consolidar el Cerro Renca, luego venía el Cerro Colorado en un plazo de 15 años, y lo primero, ya que teníamos el plan maestro, ¿no es cierto?, fue armar este banco de proyectos, armar el plan de gestión y financiamiento, ver los temas de alianza público-privada, la vinculación con la academia, y obviamente mantener la participación y la gobernanza del cerro. Participación y gobernanza me refiero a la comunicación básicamente entre el gobierno local, el gobierno central, los ciudadanos y el mundo privado. Y empezamos a armar estrategias y vincularnos de distintas formas. Esto principalmente porque la gestión de recursos, que lo voy a mostrar en la siguiente lámina, para nosotros tiene 3 ejes. Uno que es municipal, otro que es el gobierno central y otro que es el privado. Entonces, obviamente, ahí hay una vinculación fuerte a las instituciones públicas, el mundo de los arquitectos, organizaciones civiles y ONGs como las que están puestas ahí, empresas que ya han participado y colaborado con algunas de las cosas que hemos hecho, la sociedad civil, muy importante abajo, todas estas organizaciones se crearon con personalidad jurídica a partir del desarrollo del proceso de participación ciudadana y la consolidación del plan maestro, y obviamente sigo con la vinculación a instituciones académicas que nos han permitido investigar y desarrollar, ¿no es cierto?, algunas
pruebas, pilotos en los cerros de Renca. Entonces, una vez con este panorama un poco más claro, cuáles eran los proyectos, etcétera, nosotros teníamos estas 3 fuentes de financiamiento, en las cuales a la fecha se han invertido cerca de 2.021 millones de pesos en 3 años, de los cuales 487 millones son fondos privados y 1.533 con fondos públicos, de los cuales ahí está separado obviamente lo que es municipal, que suma un porcentaje. No somos una municipalidad muy rica ni con grandes recursos, entonces los aportes son más bien bajos, pero sí hemos hecho una gestión muy fuerte por conseguir recursos del gobierno central. Y ahí entran todos los fondos, llámese FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los programas de mejoramiento urbano que tiene el mismo con PMU, aportes de la Subdere, y todo esto son obviamente fondos concursables que tienen los municipios la capacidad de poder postularlo en distintas fechas del año. Respecto a la participación, han participado más de 15.000 personas en las reforestaciones, ya llevamos más de 40.000 árboles plantados del 2017 a la fecha, con el desafío de incorporar 40.000 árboles más al 2024, y estos árboles tienen un 90% de prendimiento, lo cual es bastante alto para lo que de alguna manera maneja CONAF en sus planes de reforestación. Y han colaborado más de 40 organizaciones, entre organizaciones comunitarias, empresas, instituciones públicas y distintas fundaciones. ¿Qué hemos hecho? El 2017 fue el año de entender dónde estábamos parados en Renca, mejorar algunas cosas a través de las compensaciones ambientales, como fue el sendero La Cueva Don Emilio, un concurso que se llama, o sea, un conversatorio que se llama Desafíos y Oportunidades, ¿no es cierto?, para la habilitación de los cerros, islas como parques metropolitanos, y trabajamos fuertemente con el gobierno regional para entender que fondos a través de Circular 33, que es un fondo que permite conservar infraestructura que fue construida y que está obsoleta, podíamos obtener. Luego vino la incorporación de quinchos, la construcción de un mirador a través de un PMU, que era un basural, empezamos con las reforestaciones fuertemente y con planes de actividades, en donde llevamos el Teatro a 1000 al Cerro Renca, con más de 1.000 participantes, se hizo la incorporación de un festival de jazz, la cuenta pública, se aprovechó de hacer en el mismo cerro, etc. Y mejoramos infraestructura que estaba en el parque, de Parque Met, se trabajó algunos temas de aulas libres con la Fundación Cerro Isla, y así una serie de cosas que nos han permitido como ir avanzando a poco en este etapamiento, en donde en los últimos años logramos consolidar las oficinas, salas multiuso de baños públicos del parque. Esto fue con financiamiento municipal. A través de la conservación de plazas y miradores logramos armar todo el bulevar del Parque del Cerro Chico y recuperar 3 miradores más una escalera de acceso al parque, que son las imágenes que vienen en este sector con un financiamiento del FNDR Circular 33. Pudimos adquirir máquinas de vehículos, estamos haciendo un estudio de diagnóstico de deslizamiento de tierra, también a través del FNR, para poder ver cuáles son las mitigaciones que tenemos que construir a futuro para evitar derrumbes. Y por último me gustaría cerrar con una gran noticia para la comuna, que es que acabamos de obtener el RS, ahora viene la aprobación, ¿no es cierto?, por el Consejo Regional para la construcción del mirador en la cumbre del Cerro Renca. Y de esa manera estos últimos 4 años hemos ido planificando a través de estas 3 fuentes de financiamiento los distintos proyectos que van dando forma y consolidando, ¿no es cierto?, de a poco el Parque Cerros de Renca. Grandes desafíos, sin duda yo creo que es la cooperación y la colaboración entre distintos organismos públicos, porque muchas veces vemos que no hay buena comunicación, digamos, o no siempre se sabe qué está haciendo al otro lado del río el gobierno regional con el Minbu, con el Mapocho Río, no sabemos en qué está Cerro Navia, los fondos se comparten, se postulan al mismo saco, ¿no es cierto? Entonces, creo que el gran desafío es poder mirar la ciudad de una manera integral y distribuirla según las necesidades que ésta tenga. Eso, muchas gracias. ¿Estás en silencio, Orlando? Disculpen, siempre pasa. De repente es bueno estar en silencio. Voy a leer algunas de las preguntas que ha hecho, digamos, nuestra audiencia.
Voy a partir con una que es bien interesante porque abre el tema de cómo estas experiencias podrían ayudar a otras comunas. Dice Daniela Alejandra de Calle Larga, de Aconcagua, ¿cierto? La posibilidad de Calle Larga. Pregunta, ¿es posible que las municipalidades con más recursos nos puedan apoyar en algo a municipalidades con menos recursos rurales que tienen cerros islas, para que no esperemos años a que los FNDR nos financien? Desde idea con su experiencia, comenzando con esto, con más equipos, alianzas, recursos humanos, compartir experiencias, básicamente. Quien quiera, Karina, Gonzalo, Etienne, contestar esto. A ver, me puedo ver si le podemos responder a Alejandra. Mira, yo creo que obviamente siempre es muy difícil y lo sabemos por experiencia. Nosotros llevamos 2 años y medio postulando el último proyecto que mostré en la presentación, y luego de ires y venires con las observaciones pertinentes que hacen los especialistas técnicos, se hace, claro, muy difícil respecto de poder tener rápidamente algo sobre la mesa que cambie o que genere el impacto como lo hicieron Ponte tú en la comuna de Las Condes con este proyecto detonante que es el anillo del Cerro Calán. Pero bajo la óptica de la Política Nacional de Parques Urbanos que se lanzó en julio de este año, se pone o se abre una oportunidad grande, creo, Alejandra, respecto de que hay muchas fundaciones o entidades privadas que van a poder administrar o generar la búsqueda de recursos para terrenos que sean de privados. Entonces ahí yo creo que se abre una ventana interesante respecto a lo que pueden hacer algunas organizaciones que estén ligadas a los temas de los Cerro Isla, o las mismas corporaciones que se puedan armar en distintas localidades del país que se organicen y permitan poder postular obviamente a estos fondos, que no sé si se van a distribuir por región o o tienen un fondo nacional, pero creo que ahí hay una oportunidad interesante que se puede realizar. Y la otra es el trabajo directamente con los dueños de los terrenos, digamos. Creo que en tu comunidad o en el Valle de la Aconcagua está la Fundación Lepe, por ejemplo, que tiene el Cerro Curimón, y ellos tienen una vinculación bien importante con la comunidad, en la cual están trabajando fuertemente para poder consolidar el Cerro de Curimán. Gracias, Etienne. FB pregunta a Gonzalo, ¿cómo se incorporó la participación ciudadana en el diseño del Parque Cerro Calán? Quisiera tener más información. FB, no sabemos, esa es la sigla, digamos, de quien está preguntando. Gonzalo. Perfecto. Bueno, es justamente lo que estamos haciendo ahora. O sea, en el fondo, porque como les comentaba, hay 2 proyectos. Uno es la consolidación de un sendero que ya existía, que básicamente era el que ocupaban los vecinos y la gente que vivía cerca del cerro. Y lo otro es el gran proyecto de parque, y ese gran proyecto que está desarrollando esta oficina, liderado por Paula Livingston y Javiera Jadwe, considera también el proyecto un proceso de participación ciudadana que dura varios meses, y el que se ha desarrollado durante el último tiempo, y con distintas actividades en el cerro, en terreno, también a través de encuestas digitales, pero es algo que estamos llevando a cabo además a través de una consultora que se llama Cuatro Vientos. Pero nada, eso es lo que le podría decir. En el fondo, es lo que estamos haciendo justamente en este momento, y es lo que intenté mostrarle también en la última parte de la presentación. Perfecto. Oye, pregunta a Patricio Godoy, y te pregunta a ti también, Gonzalo, ¿cuál es el monto de inversión del proyecto Cerro Calán y cuál fue el mecanismo de financiamiento, ¿cierto?, que se va a usar o se está usando para hacer las inversiones? Bueno, en primer lugar, bueno, hay 2 montos de inversión. Hay un monto de inversión que tiene que ver con esta primera habilitación, que fue el sendero, el camino de cintura, los módulos del acceso, reparar varios tramos de la reja. Toda esa inversión fue cerca de 1.200 millones.
y eso se hizo a través de fondos de inversión que estaban reservados en la municipalidad para este tipo de proyectos. Obviamente esto tuvo mucho de voluntad política, tanto del alcalde como del consejo municipal, que aprobaron estos fondos, porque en el fondo era un monto muy alto y fuera de lo común para un proyecto de estas características, pero el parque que va por un carril distinto, están considerados 170.000 UF, que son un poco más de 5.500 millones para la parte del paisaje, y eso por ahora, esto calza además con la ley de aporte al espacio público y con los planes de inversión que están desarrollando los distintos municipios. Y el Cerro Calán también lo hemos incorporado a la lista de proyectos de los planes de inversión, para también poder ocupar parte de los recursos que van a ingresar gracias a la ley de aporte al espacio público en este tipo de proyectos. Esto ahí básicamente va a ser eso, en el fondo se va a hacer a través de fondos de inversión de la municipalidad y a través de estos nuevos ingresos que se están calculando gracias a la ley de aporte al espacio público. Gonzalo, para darnos una idea, ¿qué se espera de ingresos por la ley de aporte, digamos, en la comuna de Las Condes? ¿Ustedes lo han evaluado, Etienne? ¿Ustedes lo han evaluado eso, Karina? ¿Tienen alguna proyección de qué montos son esos por año? Mira, nosotros, Orlando, estamos recién evaluando la ley respecto a ese aporte. En Renca hay que entender que el 72,5% vive en vivienda social. Por lo tanto, el aporte de desarrollo inmobiliario es muy bajo. Estamos en plena modificación del plan regulador comunal. Si entraron algunos edificios hace poquito, generalmente es vivienda social o uso mixto. Entonces la verdad es que ahí sí que es insignificante el 20% que se destina, y más bien lo estamos ubicando en una primera etapa para temas de vialidad, que la ley de aporte urbano tiene esas dos, ¿no es cierto?, carriles, uno que va al aporte de vialidad, ¿no es cierto?, y el otro aporte de áreas verdes. Claro. Entonces no marca mucho la diferencia por ahora, Orlando. Sí esperamos que con la modificación del plan regulador comunal podamos tener quizás inversión de otro tipo respecto de desarrollo inmobiliario que permita poder capturar, ¿no es cierto?, y tener ese aporte que menciona Gonzalo. Porque básicamente, digamos, la ley de aporte lo que hace es que cada nuevo permiso de edificación, ¿cierto?, tiene que aportar en función del valor del suelo, ¿eh? O sea, está vinculado al valor del suelo, está vinculado a la densidad, básicamente, de utilización. Karina, ¿tú querías decirnos algo? Sí, bueno, tal como la Municipalidad de Renca, nosotros sí hemos visto cómo podría llegar a aportar los montos que ingresen, pero actualmente no está, se están gestionando proyectos inmobiliarios muy grandes, proyectos que nos lleguen a aportar mucho dinero. Entonces, lo estamos estudiando a ver si con la modificación del plan regulador que estamos llevando a cabo, esto pueda generar algún movimiento dentro de esto. Perfecto. Claro, aún se requiere de que empiece a rodar, digamos, se requiere más tiempo para poder entender el alcance realmente de la ley. Sí, Gonzalo, Cerro Navia perdón. son viviendas casi siempre de 2 pisos, y a lo más hemos llegado a los 4 pisos en viviendas sociales, y el resto se mantiene dentro de eso. Entonces no tenemos mucho más alcance de lo que es la vivienda social en Cerro Navia. Ahora, igual la vivienda social va a pagar, ¿eh? O sea, la ley tiene estipulado que no está exenta, digamos, de la ley de aporte. Gonzalo, ¿ustedes tienen alguna dimensión? Sí, mira, nosotros hay un equipo que está trabajando exclusivamente en este tema, en el desarrollo del plan de inversiones de infraestructura de movilidad y espacio público, que es el que define esta cartera de proyectos. Estamos trabajando en las distintas unidades, cosa de, como decía Etienne, también integrar proyectos de espacio público, de movilidad, y hay algunos cálculos estimados, a diferencia quizás de lo que comentaba Karina. Nosotros en Las Condes tenemos un desarrollo inmobiliario importante, y hay algunos cálculos preliminares de los ingresos anuales que podría generar esto, pero todavía son preliminares. Yo por eso preferiría no comentarlos, porque se están calculando, pero sí, ya manejamos algunos números. Y por eso también les comento que
que proyectos como el Cerro Calán, considerando también en un desarrollo en etapas, obviamente esto no se va a pagar en un año, porque hay muchas prioridades en la comuna, pero creemos que esto se va a desarrollar en etapas y parte de esos recursos podrían ocuparse para el desarrollo de este proyecto. Ok, perfecto. Oye, hay dos preguntas que se han hecho sobre cómo operar en los casos de cerros que son privados, ¿ah? De los que a veces dicen ni se conocen los dueños, digamos, ¿ah? Algunos de los participantes preguntan eso. Yo creo que Catalina Picón podría respondernos eso, dado un poco la experiencia de la Fundación. Cata, ¿te parece comentar sobre eso? Orlando, Sí. se escucha que se me hizo una duplicidad entre el Facebook y el, y el Zoom. Ah, perdón, ¿te repito la pregunta, Sí, Cata? sí. Sí. No, es que habían dos comentarios sobre el tema de cómo operar en los casos que los cerros sean privados, ¿cierto? De los que ni siquiera se conocen los dueños, dicen acá, ¿no? O sea, en muchos casos. Pero el tema de que nosotros sabemos que hay un 80% de las 5.000 hectáreas de los cerros islas que son privadas, ¿no? Entonces, es una pregunta súper relevante, ¿eh? Porque hasta ahora hemos visto 3 casos en los cuales los propietarios, bueno, en el caso de Las Condes terminó a través de un convenio, llegando un poco a la propiedad o al usufructo, al comodato, digamos, ¿eh? Pero los otros 2 cerros son las 200 hectáreas, ¿cierto?, de Renca son de la municipalidad, y las otras 100 hectáreas se las entregó también en comodato una empresa privada. Pero hay muchos cerros que son totalmente privados, y la Fundación ha tenido experiencia de trabajo con privados que se nos han acercado. Entonces quería que comentaras un poco cómo ha sido ese trabajo, digamos, y qué diferencias pueden haber con lo que nos han presentado Karina, Etienne y Gonzalo. A ver, en general se ha dado un proceso bien valioso desde nuestro punto de vista. Uno, por un lado, porque desde la Fundación, después de estos 10 últimos años, hemos sido capaces como de consolidarnos como una especie de referente en la transformación de los cerros islas. Y en ese proceso también se nos iban acercando, como comentaba Orlando, propietarios de cerros que tienen, ya sea son propietarios de un cerro completo o parcialmente, porque no sé si saben, pero muchos cerros pueden tener un propietario o pueden tener múltiples propietarios, o incluso tener un modelo mixto de terreno de tenencia fiscal como privada. Entonces, y en ese proceso se nos han acercado propietarios que están dispuestos a abrir los cerros o lograr generar un impacto positivo a las comunidades o generar o sea, están totalmente abiertos a que se conviertan en un parque urbano natural. Y de hecho hicimos hace poco, específicamente en un cerro que estamos trabajando en San Bernardo, que es el cerro, se conoce como el Cerro Asbun o La Cantera. Hicimos una participación, inicialmente donde estamos trabajando, y las personas que de San Bernardo, ellos tenían una percepción totalmente como distinta, o sea, nunca se imaginaron que los propietarios estaban dispuestos a abrir el cerro, porque actualmente el cerro es totalmente hermético. Entonces, y en ese sentido, existen algunos propietarios que tienen, digamos, son económicamente sustentables para poder ir, ya sea a abrir el cerro de una o de a poco, y en ese sentido hemos tenido, cada situación ha sido muy distinta. Y en este caso específico de San Bernardo, el propietario tiene cierto financiamiento para poner en el cerro para que se abra, sin embargo no es total. Entonces nosotros hemos adoptado una forma de avanzar que ha sido como, que ha sido como siempre tener presente un plan integral, entender en totalidad el cerro. Esto puede ser un master plan, puede ser como decir, mira, esto es el cerro, esto es lo que necesita, pero ir avanzando de a poco. Entonces ir de a poco buscando financiamiento, ya sea
para, no sé, en este caso específicamente, habilitar un sendero. Entonces, buscar, después de tener esta visión total del sendero, perdón, del cerro, avanzar específicamente con un sendero y el acceso, que puede ser una modalidad que pudiesen utilizar los de la municipalidad de Cerro Navia. Y que en este caso funcionó, o sea, y que en el proceso, dado que ha sido un proceso exitoso y donde los propietarios también se han ido como motivando, han estado más dispuestos a buscar mayor financiamiento, y nosotros también estamos como empujando desde distintas como directrices la búsqueda de financiamiento para poder, que sea de una manera poder apoyarlos. O sea, sabemos que ellos tienen esta motivación, pero también sabemos que tienen un límite. Entonces también como desde la fundación los ayudamos a llevar a cabo este proceso. Entonces, cuando yo hacía la presentación de la fundación de qué hacemos, un poco esas son esas asesorías en donde nosotros tratamos, en el caso a caso de cada cerro e isla, armar estos modelos públicos privados para buscar financiamiento por un lado, en los cerros que son específicamente de tenencia privada, y por otro lado ver cuál sería la gobernanza para que sea factible y que sea sustentable su apertura en el largo tiempo. Y eso es un poco el modelo que nosotros hemos ido implementando para hacer exitoso el proceso de poder generar apertura en cerros que son de propiedad privada. ¿Puedo agregar algo, Orlando? Sí, dale, te iba a decir, Fernanda, exactamente. Gracias. Complementando lo que dice la Cata, que hay distintas vías. Es bueno recordar también, por ejemplo, que el Cerro San Cristóbal, el Parque Metropolitano, fue también de tenencia privada, y ahí se sometió a un proceso de expropiación que lo hizo público para contar ahora con este Parque Metropolitano donde, no sé, mucha gente de la ciudad va y lo disfruta. Pero así también han ido apareciendo otras formas. Creo que el caso del Cerro Calán es un modo, el tema como del comodato, cómo se puede entregar un terreno por un periodo de tiempo a otra institución para que lo administre. Pero también hay cosas, nosotros hemos estado estudiando distintos modelos y hay cosas que son interesantes, por ejemplo, de un cerro en su totalidad, para su recuperación como parque natural urbano. No necesariamente es necesario que todo el cerro se abra al público. Por ejemplo, uno podría tener un sendero que llegue a la cumbre y que eso genere esta accesibilidad pública, y eso podría ser sí, un comodato o una expropiación, o buscar otra forma de colaboración entre un municipio y el privado para que este sendero se mantenga, digamos, pero el resto se puede recuperar de otra forma. O sea, por ejemplo, no sé, todo el tema de las compensaciones ambientales que ayudan a recuperar la masa vegetal de un terreno, en este caso un cerro, podría ser una forma de recuperar un cerro como un área verde, y que no necesariamente haya accesibilidad pública a esos lugares, sino se recupera el cerro en su totalidad, teniendo ciertos accesos, ciertos recorridos que sí son de uso público. Entonces, eso también facilita la gestión, la inversión, se reducen los costos. Entonces hay que ir pensando como estratégicamente cuáles pueden ser las formas de ir abriendo estos cerros e ir recuperándolos. Como que no hay como una regla, creo, sino hay que ir evaluando y sumando una serie de instrumentos que actualmente existen. No se trata de cambiar la normativa o generar nuevas leyes, pero que de repente no se han usado de manera complementaria para tratar de recuperar un territorio en su totalidad. Bueno, y si es que no es de la gestión municipal, también hemos visto cómo la misma gente que vive alrededor de un cerro se ha ido apropiando de estos espacios, y uno puede ver en distintas comunas cómo son mismas organizaciones de vecinos que han ido a plantar o han ido a formalizar senderos, un poco como al margen de la tenencia de suelo. O sea, muchas veces, como bien decían en la pregunta, no se sabe ni quién es el propietario, y ellos como vecinos han ido recuperando estos espacios y dándole uso recreativo de una manera como distinta también. Creo que también es bueno valorar eso. Mira, en una línea similar, ¿cierto? Nos comenta de nuevo Daniela Alejandra, el que hay en algunos cerros privados hay
digamos, cierto patrimonio arqueológico histórico que no se conoce mucho y que está la gran oportunidad, ¿cierto?, de generar, como decía esto Fernando, simplemente un acceso a estos puntos y ponerlos en valor, digamos, y que están ahí. Yo creo que ese tipo de cosas, Daniela, hay que levantarlas, digamos. Si ustedes están justamente en el sector público, nadie es más apropiado, ¿cierto?, de repente de estos valores patrimoniales, digamos, que están ahí, hacerlos presentes y guiar algunas inversiones, lograr que ciertos privados también sean capaces, ¿cierto?, de colaborar, pero para eso hay que tener un proyecto, aunque sea puntual, de menor inversión quizás, pero de un gran impacto. Entonces eso hay que, como decía Gonzalo, digamos, ¿cierto? Acá de repente uno puede tener un gran proyecto, como el que tiene Karina, el que tiene Gonzalo, pero va a haber que priorizar, o sea, porque los recursos no están todos al mismo tiempo. Entonces, y hay que tomar las oportunidades, quizás, ¿cierto?, que existen en el momento, y esas oportunidades de financiamiento hay que entonces escarbar en el proyecto y decir, esto es posible hacer. Y de esa manera uno va tejiendo, porque esto hay que tejerlo en el tiempo. Piensen ustedes que un Cerro San Cristóbal demoró 100 años en estar como está hoy día, digamos, 100 años. Un Cerro Santa Lucía bastante más, digamos, de 100 años. Pero para ese nivel, digamos, de calidad de inversión o de densidad de inversión. Oye, ¿cuánto tiempo nos queda, Catalina Valdés o Fernanda Ruiz? Díganos para... Sí, estamos más o menos en el tiempo, entonces no sé si tomar una última pregunta o no sé si es que alguien quiere hacer como un comentario para ya ir cerrando. Ok, si quieren, alguien de ustedes, de los que están en Zoom, pueden pedir la palabra, nosotros les damos voz y imagen, digamos, inmediatamente. ¿Alguien de ustedes quiere hacer una pregunta en directo? Levante la mano, tienen que levantar la mano en las alternativas. Ya. Mira, yo quería hacer un poco un resumen, si les parece, ¿no?, de lo que escuchamos ahora. Y bueno, como siempre, si lo está haciendo una persona pueden haber equivocaciones, y ustedes me complementan, por favor. Pero yo veo que, a ver, las lecciones que uno podría tomar, que ustedes las mencionaron alguna vez y tratar de resumirlas, yo creo que lo esencial y central cuando uno encara uno de estos cerros islas, digamos, ¿cierto?, es primero identificar que los dueños, si son privados, digamos, tienen vocación de acceso público a ese cerro. O sea, cuando nosotros nos toca asesorar o cualquier municipalidad le toque hablar, digamos, con un dueño privado, lo esencial acá de identificar es si aquel propietario tiene la voluntad de poder generar un acceso público. ¿Por qué? Y si tiene la voluntad no solo del acceso, sino de otorgar un comodato a una municipalidad para que pueda administrar ¿cierto?, cualquier inversión en ese proyecto. ¿Por qué razón? Obviamente ninguna municipalidad puede hacer inversiones si no tiene un instrumento legal, ¿cierto?, al cual le permita justificar, ¿cierto?, inversiones sobre él. Y eso puede ser un comodato, un usufructo, un comodato a largo plazo, en fin, legalmente esas cosas se pueden establecer, digamos. Entonces, lo esencial, ¿cierto?, a mi parecer, es que los cerros islas, si no logramos mediante diferentes instrumentos poder generar un acceso público y poder permitir una inversión pública y privada en ello, no vamos a avanzar lo suficiente. La segunda premisa que uno también tiene que tener es que los cerros tal como están, aunque estén deteriorados, aunque parezcan deteriorados, como decía Tino, aunque estén muy amarillos, la verdad es que tienen un gran valor ecológico y tienen un gran valor patrimonial, muchos de ellos, como Catalina nos hacía ver, digamos, ¿cierto? Catalina Valdés.
Y eso ya es un gran valor. O sea, pensemos que tener una reserva de varias hectáreas en la mitad de la ciudad es ya un parque natural per se y es digamos, un valor patrimonial y histórico per se. Y eso ya es tremendamente importante. No es necesario hacer inversiones muy gigantescas. O sea, el concepto de la acupuntura como inversión hay que tenerlo muy presente, ¿eh? Y hay que, bueno, y un cerro está ahí para llegar a la cima, digamos. Esa es otra cosa que uno tiene que tener en la cabeza, ¿cierto? Todos subimos cerros para llegar a la cima, ¿ah? Y eso es parte fundamental de la esencia de un cerro. Cuando uno llega arriba, mira, y cuando uno llega arriba es el punto donde puede mirar en 360, ¿cierto? Y eso es esencial. O sea, por lo menos uno tiene que generar un sendero que suba a la cima, ¿ah? La tercera cosa que quería mencionar es que si uno enfrenta uno de estos lugares, digamos uno de estos cerros, bueno, lo esencial también es poder tener una visión común sobre cuál va a ser la vocación o lo especial o lo característico de ese cerro. O sea, el procesar mediante mediante participación ciudadana, participación de todos los actores relevantes que viven cerca o que están alrededor o que influyen o que administran, digamos, el territorio alrededor de ese cerro, deben participar y definir una visión. Y esa visión es la que permite después elaborar un plan, ¿eh? Elaborar un proyecto, un plan de recuperación. Y nosotros como fundación decimos que son parques naturales y lo que queremos hacer es recuperarlos ecológicamente. Ese debe ser el principio. No estamos buscando aquí pavimentar todos los cerros, digamos, y llenarlos de inversiones, digamos, Sí sabemos que en la parte en que los cerros llegan a la ciudad son lugares especiales. O sea, tanto la cumbre es especial como el lugar en que el cerro llega a la ciudad. Y en el lugar en el que el cerro llega a la ciudad están los accesos, ¿cierto? Y en el lugar en el que el cerro llega a la ciudad está una oportunidad de plaza, de parque, de borde de cerro con la ciudad, de un parque más urbano, de un parque que tiene más equipamiento. Y eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de los cerros cuando uno los habilita. Esos lugares son puntos que todavía no requieren de un gran esfuerzo físico, digamos, para subirlo, que son más asequibles y tienen posibilidades de acceso. Entonces, el definir este plan de recuperación común detrás de una visión, digamos, y que ojalá sea respetando, ¿cierto?, los valores ecológicos e históricos del lugar, pero entendiendo que tienen que llegar a la ciudad y tienen que urbanizarse en alguna parte, ¿no? El financiamiento, ¿cierto?, de las inversiones es un temazo que apareció acá, digamos, que hay que enfrentarlo y tratar de tenerlo claro. Y no solo de la inversión, sino de la mantención y operación. La mantención y operación es un temazo también, ¿cierto? Como todos sabemos, un parque en inversión más o menos en 5 o 6 años se gasta lo mismo, en operación y mantención se gasta lo mismo que en inversión. O sea, los costos de operar y mantener las plazas o los parques urbanos son relativamente altos. Los cerros son más bajos, precisamente por el tema de que debemos mantener más, ¿cierto?, lo existente. Los valores de mantención y operación de los cerros debiesen ser mucho más bajos. Por lo tanto, la inversión va a rendir mucho más en función de la mantención y administración, pero es muy necesario también contar con recursos para mantención y administración. Y dentro de los temas financieros, bueno, nos han mostrado, Etienne, ¿cierto?, muchas alternativas, ¿eh? O sea, el ir tomando y administrando todas las alternativas que nos mostró Etienne, desde inversiones privadas, del lado privado, del lado municipal, que la agrupó en 3, digamos, y del lado gobierno central, ¿cierto? La verdad es que por el lado del sector privado hay infinitas maneras de tratar de llevar recursos, ¿no? Mencionaba Fernanda y Catalina, ¿cierto? Picón, nosotros estamos tratando de llevar ahora, de alguna manera, estructurar de alguna manera una plataforma que nos permita llevar la deuda ambiental de muchos proyectos de la región metropolitana a inversión,
¿cierto?, en los cerros isla, en financiar senderos y cosas. ¿Cómo hacer más rápido, digamos? ¿Cómo llevar al deudor ambiental rápidamente a un proyecto, ¿cierto?, que permita recuperar un cerro? Podría ser una fuente tremendamente importante. Bueno, y finalmente el tema de la gobernanza, que nos ilustraba Etienne en varios cuadros ahí. La gobernanza de un cerro, ¿cierto? Obviamente la municipalidad tiene un gran rol, pero las fundaciones tienen un gran rol, ¿cierto?, cuando estos no son totalmente públicos, y tiene un gran rol la comunidad y las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, las organizaciones de la comunidad. La participación de organizaciones de la comunidad en la operación y funcionamiento de un cerro son claves. Si esto no ocurre, son los que le agregan valor, son los que mantienen el interés específico sobre ciertas cosas. Quiero invitar a Karina, a Gonzalo y a Etienne, y a Cata y a Fernanda, a las Cata y a Fernanda, que nos den algunos opiniones finales, digamos, cierres finales de algunos de los puntos que tratamos. Parto por Karina. ¿Me escuchó? Sí. Bueno, yo creo que tenemos que lograr potenciar una alianza quizás estratégica. Me gustaría plantearlo tal vez con Renca, que es nuestra comuna vecina, y generar quizás a través de gobierno regional también un trabajo complementario, que así podamos llevar y potenciar nuestras comunas, que están bastante vulnerables frente a este tipo de cosas y que tienen escasas áreas verdes, y poder aumentar este número. Gracias, Karina. Etienne, entonces, ahí tenía un desafío. Yo quiero insistir en la mirada integral de la ciudad. O sea, me parece súper bueno para Las Condes tener 170.000 UF disponibles para poder ejecutar un proyecto en los cerros Calán, pero nosotros no llegamos ni a la mitad entre años de gestión entre el gobierno central, el municipio y privado. Y me parece que hay una oportunidad grande respecto de ejemplos como las corporaciones, independiente que hoy en día estén muy cuestionadas, ¿no es cierto? Creo que hay una oportunidad grande, por ejemplo, en el caso de lo que es Parques Cordillera. Quizás uno podría pensar una figura en la cual Cerro Navia, Las Condes, Renca y otras comunas que tienen Cerro Islas tienen una corporación que está potenciando el uso, creación y no sé, actividades de a través de los grandes lineamientos que mencionaste en tu resumen, Orlando, que tiene que ver con conservación de biodiversidad, gestión de financiamiento, involucración de la comunidad y actividades que permitan acercarse y conocer más esta naturaleza que está entre medio de la ciudad, ¿no? Que es parte de nosotros. Y por el otro lado, respecto de los privados, creo que ya hay temas o está la pregunta de ¿cómo decirlo? Pero entre qué herencia quiero dejar o si quiero ser un buen ancestro o no para el resto de la ciudad. Y ahí me parece que hay buenos gestos, el que mencionaba Catalina Picón, de que quizás las familias Boone en San Bernardo, los mismos fondacios en Huechuraba, o sea, hay gente que ya está entendiendo un poco para dónde va la cosa, creo yo, y que falta nomás un poquito de coordinación o quizás un poco más de voluntad, pero de que se pueden hacer cosas, está todo abierto por delante. Así que voy a insistir con esto de tratar de mirar más en la región que casos aislados y más como una especie de... Una corporación municipal de Cerro Isla. Regional, claro. Exacto. Gonzalo, está tirado el desafío, parece, ¿eh? Está buena la idea. Está buena la idea. Yo solamente como palabras finales quería sumarme también a esta preocupación y este desafío gigante que es la recuperación de los Cerro Isla en toda la ciudad. Nosotros sabemos y somos súper conscientes de que en Las Condes somos una comuna más privilegiada en términos de recursos que en muchas otras de Santiago. En ese sentido, hay ciertas cosas que
sobre todo las que tienen relación con el tema de financiamiento, que se nos hacen más fáciles que otras comunas, pero también nos enfrentamos a otras dificultades que tienen que ver con la escasez de suelo que existe en nuestra comuna. También los cerros están sumamente amenazados con un montón de proyectos y otros intereses que no son justamente la recuperación ecológica de los cerros. También vecinos muy empoderados que muchas veces incluso, algunos, no todos, pero que a pesar de que esto es un regalo para la ciudad, no quieren porque también va a generar un montón de problemas. Entonces, también creo yo que hay ciertas dificultades a las que nos vemos enfrentados que hay que ir resolviendo. Y hay algo que se me fue comentar, una de las preguntas cuando se hablaba de cómo las comunas pueden ayudar a otras. Hay un tema también que está dado por ley, que tiene que ver con las inversiones municipales, y las inversiones públicas tienen que ser en los mismos territorios, salvo que se hagan figuras muy particulares para poder hacer inversiones fuera, pero nosotros como Municipalidad de Las Condes nos debemos a nuestro territorio, a nuestros vecinos, y en términos de financiamiento, pero en paralelo a eso, nosotros también sí ofrecemos toda la disponibilidad y toda la ayuda necesaria en términos de capital humano o de experiencia para poder ayudar, 100% disponible. Si quieren, después yo puedo dejar mi contacto para poder colaborar y ayudar a la comuna que sea. Y aprovecho de agradecer porque yo, así como yo ofrezco ayuda, nosotros recibimos mucha ayuda por un lado de la Fundación Cerro Isla, con Etienne. Nosotros cuando estábamos partiendo este tema, yo lo fui a ver y nos juntamos y también nos dio un montón de consejos para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, al final creo que esto tiene que ser colaboración para todos lados. Nosotros estamos muy agradecidos de haber recibido mucha ayuda en este proceso, que no lo hubiéramos podido llevar a cabo solo, seguimos en eso, pero también queremos ofrecer la ayuda para el que lo necesite y súper abiertos también y disponibles a eso. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Fernanda, Catalina. Sí, no, me gusta esta tónica de colaboración. Ojalá, y me gusta que este conversatorio haya detonado eso, porque era un poco la intención. Creemos que hay comunas que van mucho más adelante que otras, a pesar de las dificultades o facilidades que tenga cada una en términos de recursos. En ese caso, o sea, entiendo el comentario que dice Etienne de Renca, que es una comuna con mucho menos recursos que una comuna, por ejemplo, como Las Condes, pero por lo mismo, frente a esa dificultad, ustedes han tratado de armar este nuevo modelo de inversión público-privada que ya está pasando a ser como un referente para muchas otras comunas que quizás tengan como una situación económica similar a Renca, y eso lo hace súper interesante. Entonces creo que sí, que debiéramos seguir en contacto y colaborando y compartiendo experiencias al final de las comunas que tienen más experiencia frente a las que están empezando este proceso de transformación de los cerros a nivel nacional, no solo dentro de la región metropolitana. Así que, no sé, vamos a buscar alguna forma de canalizar estas buenas intenciones para que continúe la sinergia. Sí, nosotros como fundación, ¿cierto? Estamos súper abiertos también a colaborar en lo que nos pidan, digamos, con nuestros pocos recursos humanos que tenemos, pero sí podemos ayudar con experiencia, con metodología de trabajo. Creo que tenemos bastante que aportar si ustedes requieren, digamos, apoyo. Oye, nada, creo que llegamos al fin, ¿no? Se les agradece a todos, ha sido muy, muy interesante. Sin duda que el tema de financiamiento es lo más complejo finalmente, ¿cierto? Es lo más escaso aquí. Los recursos para elaborar proyectos están en general, digamos, ¿cierto? Pero el tema es la inversión. Pero tenemos que tomar en cuenta que se requiere de muchos años, ¿eh? O sea, hay que hacerlo a poco. Imposible tener todos los recursos. Son poco los, digamos, las situaciones en las cuales se cuenta con todos los recursos. Pero la suma de acciones son muy importantes. Y hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Lo que les comentábamos a ustedes de la deuda ambiental, de proyectos por partículas, digamos, los MP10, MP20. Hay ahí una fuente muy interesante que hay que trabajarla, digamos, ¿eh? Y hay que llevarla hacia los proyectos. Yo creo que Etienne ahí tiene, y Karina también tienen, yo creo, una fuente interesante, digamos,
podría servir. Oye, nada, agradecerles a todos, a todos y a todas los que nos acompañaron, ¿cierto? En los diferentes municipios. No podíamos abrir muy fácilmente la participación, ¿cierto? Porque si no se nos hacía imposible este formato de conversatorio. Pero bueno, tenemos los contactos de ustedes tienen los nuestros, así que podemos continuar en algunos temas bilateralmente o trilateralmente cuando ustedes lo quieran. Muchísimas gracias a todos y un abrazo grande. Nos vemos. Y antes de cerrar, perdonen, recordarles sí, que la Cata. exposición sigue abierta. Sí, totalmente. Que pueden visitarla ¿Hasta en qué Santiago fecha? hasta el 21 de diciembre. Hasta el 21 de diciembre. Y que vamos a estar contando algunas novedades en las redes sociales de la Fundación para que nos acompañen y no se la pierdan. Cata, la subida puede ser a pie, puede ser en auto, puede ser en No, en auto no se puede funicular. entrar más. En auto no, Ya. porque ya no hay más acceso a autos privados en el Parque Met. ¿Y funicular? El funicular justo está, la estación Torreón Victoria está en reparaciones, así que no está disponible, pero se puede subir caminando. Hay que calcular que el calor corresponda al agua. Una pequeña acotación, la estación Tupahue, que es la estación donde está el Torreón, ya está habilitada a partir como desde noviembre, Buena noticia. Para que también sepan que pueden subir por teleférico en el fondo. Oye, por teleférico también. Quisiera hacer otra acotación para las personas con discapacidad. Desde Pío Nono uno puede tomar el bus que te lleva directo ahí al acceso. El acceso propiamente tal de Torreón no es tan bueno, pero pero existen opciones. Abajo. Perfecto. ¿Y es por Pío Nono o por Pedro Valdivia? No, solo Pío Nono. Solo Pío Nono te toma el bus. Empresa que tiene, exacto. El bus, ya. Y el teleférico por el otro lado, digamos. Y el teleférico por Pedro Valdivia, ¿no? Eso. Ya, esos son los dos accesos. Cualquier consulta la pueden hacer por el Instagram, por el Facebook. Y en bicicleta siempre, ¿ah? Oye, en bicicleta hasta el mediodía, los fines de semana y durante la semana todo el horario completo. Todo el horario. Bicicleta es una muy buena oportunidad. Sí. Abrazo a todos. Lleven agua. Gracias. Gracias por su participación. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.